Hola, muy buenas a todos. Nosotros les venimos a hablar sobre la revolución. Mi equipo está conformado por José Antonio García Latorre, Gerardo Margarito García Lavés, Gustavo Ángel Aguilar de Vicente y su servilleta Carlos Saúl Reyes Ramos. Bueno, antes que nada les vamos a hablar sobre un poco de los antecedentes de la Revolución Mexicana. ¿Por qué se da la Revolución Mexicana? Bueno, la Revolución Mexicana es un movimiento armado civil en el cual se pide la entrega de las tierras quitadas por principalmente el malo del cuento, en este caso, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz en su dictadura quitó tierras a los campesinos para dárselos a los hacendados y por eso hubo un descontento social a magnitudes grandes a tal grado de provocar la guerra civil. Bueno, pasándonos la historia del porfiriato, seguimos con la de la Revolución Mexicana. Esta revolución se desata porque ya estaban hartos del gobierno de Porfirio Díaz y hubo un dato muy interesante en ese tiempo que fue que un periodista inglés va y le hace una entrevista a Porfirio Díaz y le dice, ¿cuánto tiempo piensas durar más en el poder? Y dice Porfirio Díaz, pues la verdad no creo ya durar mucho tiempo porque siento que México está preparado para un país libre y soberano de una elección mejor. Entonces, mediante estas palabras se basan los partidos opositores a la dictadura de Porfirio Díaz y quien más relevancia tuvo fue Francisco I. Madero, a tal grado de que saca un libro llamado La sucesión presidencial donde hace un alusión o un alusivo a la toma de armas que el cual dice así sufragio efectivo no reelección. Con esto Porfirio Díaz manda a encarcelar a Madero, el cual es encerrado en una cárcel de San Luis, pero se escapa y allá en Estados Unidos proclama un plan llamado el Plan de San Luis, el cual exige a Porfirio Díaz a dejar el poder o si no se toma México por el movimiento armado. Esto desencadena que Porfirio Díaz pues no lo deja y empieza la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910. La Revolución Mexicana es liderada por Francisco y Madero, principalmente, pero tras él están los caudillos revolucionarios que muchos de nosotros conocemos, como es Emiliano Zapata, Pancho Villa, entre otros. Su pupilo más fiel de Madero fue Victoriano Huerta. Cuando Madero consigue alzarse con el poder, este Victoriano Huerta lo traiciona, como lo había nombrado general de las Fuerzas Armadas de México. Victoriano Huerta traiciona a Francisco y Madero, lo cual hace que Francisco y Madero pues sea encerrado o más bien prácticamente pues ahora sí que o preso, si es la palabra, en su propio poder y después de haberlo quitado del poder por las malas, pues fue encarcelado en la cárcel de Lecumberri y cuando según iba a hacer su traslado para exiliarlo del país, lo matan afuera de Lecumberri. Antes de esto, Victoriano Huerta toma el poder, como ya se les había dicho antes, por las malas, en una de las batallas más sangrientas de la Revolución Mexicana, pero para tener nada más el poder y no conseguir ahora sí que el bien común, sino nada más el bien propio. Y esta guerra se denomina la guerra de la decena trágica, donde no hay diferencia entre niños civiles, señores grandes. Entonces se hace una matanza muy cañona en el centro histórico actualmente, donde se intenta invadir el Palacio Nacional y se consigue bajo un costo
pues a gran escala. Bueno, pasemos con los principales personajes que fueron Porfirio Díaz, Emiliano Zapata, Pancho Villa, Francisco y Madero y Victoriano Huerta. Bueno, Emiliano Zapata nació un 8 de agosto de 1817 y murió un 10 de abril a la edad de 1900, un 10 de abril de 1919 a la edad de 40 años. Esto fue cuando lo embosca el ejército de ¿cómo se llama? De Porfirio, no, de Victoriano Huerta, y pues fallece en esa emboscada. El siguiente es Pancho Villa, quien se logró infiltrar al gobierno estadounidense, hizo una toma en uno de sus grandes, por ejemplo, por así decirlo, estados. Entonces, se considera como un gran criminal de la nación allá en Estados Unidos. Nunca lo consiguen atrapar, o al menos no en ese tiempo. Y pues él nace un 5 de junio de 1878 y muere un 20 de julio de 1913 a la edad de 45 años. El siguiente es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, pues como antes se consideraba, fue el porfiriato. Su dictadura duró más de 30 años. Y pues él nació el 15 de septiembre de 1830 y murió el 2 de julio de 1915 a la edad de 84 años en lo que ahora es Francia. Bueno, en París, Francia. El siguiente es Francisco y Madero, quien nace un 30 de octubre y de 1873 y muere un 22 de febrero de 1913 a la edad de 39 años. Victoriano Huerta fue el siguiente, ahora sí que personaje importante que hace la escena trágica, y él nació en 23 de marzo de 1845 y murió un 13 de enero de 1916. Bueno, pasando a la siguiente, la revolución se dividió en 4 etapas importantes. La revolución maderista, que duró de 1910 a 1911, cuando Madero estuvo peleando por el poder y quitando a Porfirio Díaz. Después de eso logra su victoria en el poder y se hace presidente electo. Bueno, la presidencia de Madero es la segunda etapa de la revolución, y esta dura de 1911 a 1913. Y pues es cuando viene por así decirlo, un pequeño espacio de paz. La siguiente etapa fue la victoria constitucionalista o el retroceso huertista, que es cuando Victoriano Huerta toma el poder por las malas, se hace traidor de la nación prácticamente, y quiere imponer el mismo régimen del que los mexicanos estaban hartos de sus inmundicias, que es la dictadura. No lo consigue. Después de un año de mandato, lo truenan otra vez. Esta vez, Venustiano Carranza, que es otro personaje del que vamos a hablar a continuación. Bueno, la cuarta etapa es la presidencia carrancista o triunfo constitucionalista, el cual pues es cuando termina todo, después de casi 10 años de lucha, y pues esto es prácticamente lo que es la Revolución Mexicana. Claro, lo que dio paso a la Revolución Mexicana fueron varios factores, no solo el poder político que tuvo Porfirio Díaz, y también parte de eso fue las desigualdades que hubo en
en el país durante su gobierno. Después, pues hubo un pequeño espacio de paz con Madero, pero pues nada, nada después de eso. Pura guerra, muertes, mmm, caída de la bolsa mexicana. Entonces, pues la guerra sirve solamente de dos cosas: para hacer que alguien salga del poder y liderar un conflicto que ya no se puede hacer por palabras o por de la forma, ahora sí que sin armas, o sea, hablando y haciendo tratados o haciendo un como tipo contrato, por así decirlo, sino que ya es mucho el sufrimiento de la gente de México o de cualquier otro país del cual ya está harto de su gobierno o puede que pues invada un país a otro, como pasó en la Segunda Guerra y la Primera Guerra Mundial prácticamente. Entonces, las guerras algunas veces sí sirven, pero otras solo sirven para debilitar a un país tanto económicamente. Después hablaremos de lo que vino después de la Revolución Mexicana, pero mientras vamos a concentrarnos en esto. Bueno, la Revolución Mexicana, pues para pesar de eso nos liberamos de Porfirio Díaz, entramos a un sistema mejor, por así decirlo, constitucional, y entramos a lo que sería ahora sí que la recuperación del gobierno mexicano después de esa revolución con los milagros mexicanos y todos los presidentes que le sucedieron a Venustiano Carranza. Venustiano Carranza hizo la constitución de 1917, en la cual establecía que había tierras prácticamente o supuestamente, porque después de eso, de la constitución se volvieron a levantar en armas, pero pues ya, era prácticamente ahora sí que muy pocos los pueblos que se levantaron en armas porque a pesar de que la constitución no les regresaba sus tierras, pero por lo menos les daba crecimiento al país. Y con eso termina la Revolución Mexicana.